clase. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo, compañeros. No me quedo asustado. Recording in progress. Un poquito los que estamos, solamente 114 conectados. Increíble. Bueno. Permítanme, aquí tengo que estar. Sí. Estábamos viendo la declaración del testigo, ¿verdad? Vimos lo que es el examen de testigo, la práctica y todo eso. ¿Se acuerdan que lo estuvimos leyendo? Vamos a ver algunos casos especiales. Para continuar con este tema, por favor, casos especiales. ¿Quién me puede empezar a ayudar con la lectura? Háganme la caridad, amigos. No se ve la pantalla, Lee. Ay, pues la madre la dejé. Perdónenme, es que ando. Órale, ¿qué pasó aquí? Es por la lluvia, Lee. Sí. Ya no deja la lluvia. Compadre, que me estoy... Esto no sé qué pasó. Supuestamente... Vamos a meternos aquí. Si no me dejan entrar... Aquí está. Compartir. ¿Hoy sí ya se ve? Ok. Empecemos los casos especiales, por favor. Solo para ir entendiendo este rollo. En la declaración de un miembro diplomático se dirigirá al juez por el órgano respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien pasará acta al diplomático para que rinda su declaración por informe, salvo a que el diplomático voluntariamente se presente. Esta no se extiende a miembros del cuerpo consular, quienes sí tienen que declarar como cualquier persona, salvo lo dispuesto en tratados internacionales. El órgano a que se refiere el artículo es el organismo judicial. El artículo 154 establece las personas que declaran por medio de informe. Declaración por informe. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Artículo 154. Declaración por informe. Exceptuándose de la obligación de comparecer a prestar declaración los siguientes funcionarios: presidente de los organismos del Estado, ministros y viceministros de Estado, secretarios y subsecretarios de gobierno, magistrados y jueces. Sin embargo, estos funcionarios, si estimaren que su declaración es necesaria, podrán hacerlo bajo protesta y por informe, o bien personalmente en la forma ordinaria, si espontáneamente quisieren hacerlo así. Es una facultad. En la declaración por informe resulta ser una facultad. ¿Ya? Pero bueno, sigamos leyendo. Esto no creo que nos tiene que detener mucho. Sigamos leyendo. Por regla general. Por regla general, el juez es el que debe recibir la declaración de los testigos por el principio de inmediación, pero si el que va a declarar no reside en el lugar en donde se tramita el juicio, el juez debe comisionar a otro juzgado para que se realice la diligencia. ¿Sigo, Lick? Sí, por favor. Si el testigo se encuentra inhabilitado de comparecer a juicio, el juez deberá acudir donde se encuentre. Responsabilidad penal. Responsabilidad penal. Si las declaraciones son falsas, el juez debe certificarlo conducente a un juzgado del orden penal para lo que haya lugar en su contra. Esto, acuérdense que se trata simple y sencillamente de falso testimonio. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos leyendo. Requisitos de los testigos. Requisitos de los testigos. Los testigos deben declarar en forma libre y sobre el conocimiento de los hechos. La edad mínima para declarar es de 16 años. Testigos. Ojo con eso. Porque si se ha puesto en la práctica, se ha encontrado que ponen a niños de 14, 13 años a querer declarar ciertas situaciones. La ley no lo permite. La ley no lo permite. Sigamos leyendo. Testigos no idóneos. El artículo 143 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la edad del testigo para que sea declarado idóneo. Los testigos... Leamos. Leamos el 146 y después seguimos. Artículo 143. Aptitud para ser testigo. Puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad.
¿Tiene apagado su micrófono, licenciado? ¿Será que no se cayó el internet? Se le fue la señal, creo. Perdón, ustedes, esta cosa estaba ahí, va a pelear, pero bueno, volvemos otra vez que me quedé ahí en el 143. Digamos leyendo, porfa. Es que se me trabó esta cosa. Nuevamente el 143, licenciado. Sí, puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad. Ahí lo tenemos. Los testigos no idóneos son los que caen en alguna de las situaciones del artículo 148. ¿Me pueden leer 148, porfa? Artículo 148, generales de ley. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados. 1. Por su nombre, apellidos, edad, estado, nacionalidad, profesión y domicilio. 2. Si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado. 3. Si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante. 4. Si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes. 5. Si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de alguno de los litigantes o si tienen algún otro género de relación con ellos. Ok, ahí encontramos entonces por qué quienes no pueden ser testigos, o sea, quienes no son idóneos para ser testigos. Entonces, el 144 y el 148 nos regulan esto, ¿ok? Código Procesal Civil y Mercantil. Tachas. Veamos las tachas, ya habíamos leído algo de esto, pero vamos a seguir leyéndolas, por favor. Solo que ahí está. Ya. Si el juramento es el medio en que el órgano jurisdiccional se vale para fiscalizar la verdad del testimonio, las tachas son los medios que se dejan a disposición de las partes para fiscalizar la idoneidad del testigo. Motivo de tacha es todo hecho, circunstancia o impedimento que por afectar las condiciones personales del testigo destruye o disminuye la fuerza probatoria de su testimonio. Artículo 162. Tachas. ¿Quién me lo lee? Artículo 162, tachas. Las partes podrán alegar y aprobar acerca de la idoneidad de los testigos dentro del mismo término de prueba. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones en la sentencia, juntamente con lo principal. Sigamos leyendo ahora. No se permite la tacha del propio testigo. Vamos a leerlo, por favor. No se permite la tacha del propio testigo, pues es una carga procesal que le corresponde a la parte que no propone la prueba. La tacha debe ser probada dentro del mismo término de prueba. Si el interrogatorio se desprende algún elemento de tacha, en ese momento puede la otra parte tachar al testigo sin necesidad de prueba extra. Las tachas son dirigidas al testigo en cuanto a su calidad de serlo en forma libre, ajena a las partes, no sobre la veracidad del interrogatorio. Esto es ya materia penal. Ojo sobre esto. Miren qué interesante. Primero, si del interrogatorio se desprende algún elemento de tacha, en ese momento puede la otra parte tachar al testigo sin necesidad de prueba extra. Yo estoy declarando, o sea, está ahí contestando preguntas y se considera que hay una razón para tacharlo por el propio dicho del testigo, se puede tachar. Las tachas son dirigidas al testigo en cuanto a su calidad de serlo en forma libre, ajena a las partes, no sobre la veracidad del interrogatorio. Ojo, o sea, la tacha va dirigida a cuanto a la persona, no a cuanto a lo declara. No es lo importante acá para tachar a una persona lo que él pueda decir, no. Lo importante es la persona, su calidad, si es enemigo, si es amigo, etcétera, etcétera. Sobre la veracidad del interrogatorio vemos el falso testimonio. Si él llegara a mentir, eso es otra historia. Eso es lo que nos está indicando. Si tienen duda me avisan. Sigan leyendo, por favor. Disculpe, Dígame. yo no entiendo muy bien. Entonces la tacha, digamos que es como el poder decirle que si el testigo es idóneo o no. Exacto, o sea, si yo considero que una persona tiene tacha, es decirle, usted no puede ser testigo. ¿Ya?
¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada, que lo hago valer en audiencia, pero el juez lo resuelve en sentencia, respetando las fases del debido proceso? ¿Se acuerdan? Entonces, en este momento, cuando el juez emite sentencia, dice se acepta la tacha y no se le da valor probatorio a la declaración testimonial del señor fulano de tal, en virtud de y argumenta. Porque en este momento él está valorando los elementos probatorios, lo que puede ser tomado como prueba o lo que no. No sé si logré contestar su pregunta, Mandy. Sí, Lick, gracias. Ok, sigamos leyendo. Momento de apreciación de las tachas. La apreciación de las tachas en cuanto a su procedencia o no es el momento de dictar sentencia si el testigo teniendo causal de tacha no es tachado, el juez de oficio no lo puede conocer. Si la parte interesada no tacha, está aceptando tácitamente. Ojo, aquí es donde ustedes tienen que ser como abogados vivos. Yo siempre he dicho, es bueno que en la medida de lo posible traten de conseguir algún audio, porque no lo permiten estar. En general es algo muy privado, acuérdense. Algún amigo que les pueda conseguir audio de cómo son estos tipos de declaración testimonial. ¿Ok? Porque ustedes tienen que aprender, amigos. O sea, si se dan cuenta aquí lo que estamos haciendo es tratar de entender un poquito los elementos de prueba. Ya. Aquí estamos hablando del testimonial. ¿Qué pueden saber hacer? Y mi intención es de que no vayan a pasar de lo que pasa mucho en la práctica. Que como que nunca lo vieron y el abogado, bien, gracias. Se meten a defender, pero no están a prueba. Quiero comentarles algo. Y espero que nunca les pase. Yo alguna vez fui abogado litigante y esto fue en la área penal. Si ustedes me dicen, licenciado Peinado, ¿usted qué es más? ¿Es civilista, penalista? Yo soy penalista. Pero sí le entro mucho a civil. Pero en mi práctica como abogado litigante me pasó algo. Y se los comparto. Por eso es que yo hago referencia a todos estos temas. Por eso es que yo me salí un poco del guión y decidí dar este tema, la prueba. Cuando yo recién me gradué, yo trabajaba en el organismo judicial, renuncié, me fui a trabajar a la calle, llevé algunos casos y recuerdo que hubo un caso de un policía que estaba siendo acusado de ejecución extrajudicial. El hecho fue de que una persona iba conduciendo una Suburban, una camionetona, ¿verdad? Pasó por ahí por el cementerio donde estaba una patrulla con 3 agentes de policía, entre esos unos era uno de los que defendía. Y pues como ya estaba habilitado, lo persiguieron, ¿verdad? Llegó al trébol, llamaron a refuerzos, ya eran 3, 4 patrullas los que lo andaban siguiendo, pero andaba un policía ahí un tanto loco. El señor no paró, siguió, enfiló para la Roosevelt. En la Roosevelt entró a todo lo que es esta parte donde está, no Miraflores, sino que está adelante, ¿cómo se llama ustedes? Ese condado donde está Office Depot y todo ese chará, Walmart, todo eso. Majadas, sí, Guamajadas. Llegó hasta el fondo, está Sears, ahí le dio vuelta y venía de regreso porque quiso entrar al entronque para salir a el periférico. Ya adelante de la patrulla que había iniciado la persecución venía 1 o 2 patrullas, algo así. Atrás venía esta. Y cuando esta se percata de que viene de regreso, porque están por cruzarse cerca, este señor que iba atrás le dice al piloto, párate, ¿verdad? El piloto fue muy defendido, paró la camioneta, se lanza con una metralleta y le deja ir varias descargas. El piloto y el copiloto, que era el jefe de patrulla, se lanzan también de la patrulla porque dieron disparos, fue una cosa tan rápida. Ellos también detonaron armas, pero no, el que yo defendía con un arma, una pistola. ¿Va? La realidad es que, miren, yo traté de llevar una buena defensa. Pero si me preguntan, mire, usted con lo que sabía en ese tiempo, ¿usted considera que era el abogado idóneo para defender los intereses de esta persona? Mi respuesta es un rotundo no. Hice mi mejor esfuerzo, traté de estudiar, pero lo condenaron. También entendí que había entrado lo político porque, pues sí, un día antes de que emitieran sentencia,
hubo un gran ataque por los medios. Se lo digo, los medios no van a creer que son amigables, no le quedan todo a lo que dice Prensa Libre muerto diario y todo, porque a veces es una forma de presionar y de atacar la independencia judicial. Para mí este señor era inocente. Ellos querían que siga trabajando en la apelación, yo traté de hacerlo mejor, como les digo, pero yo no sabía lo que sé ahora. Mi experiencia no era suficiente. Y esto de la prueba tampoco la había manejado en el ámbito penal. Yo siempre enseño mucho prueba. Y este tipo de elementos son esenciales. Ustedes tienen que aprender cómo manejar a los testigos. Cómo saber y qué preguntas se deben y qué preguntas no se deben hacer. Porque si ustedes me preguntan a mí o me dicen, mire, Licky, ¿usted cómo hizo las preguntas? Pues yo hice según lo que mejor entendí. No hice las preguntas correctas y tal vez hice preguntas incorrectas. Es que esa es la verdad. Yo ataqué a un encamisado de una bala hasta que llegó el punto que me dijeron, mire, lo que sucede es de que el encamisado se destruyó, ¿verdad? Y es imposible saber de dónde la lanzó. Y mire, encontré un número y ese número después, o sea, yo debí parar en un momento del interrogatorio. Yo después analicé mi actuar. No quiere decir que sea mi culpa, no. Que él esté detenido, porque al final, pues yo creo que logró salir en apelación, algo bueno hice. Pero les soy sincero, yo no supe manejar bien el caso. Y no hay cosa más horrible que lo persiga uno un caso. Por eso es que yo siempre a mis estudiantes les digo, miren muchachos, su examen no es tan importante, no es el examen de la universidad que ustedes deben de preocuparse. Es cierto, deben ganar la clase, deben ganar el privado. No, traten de estudiar. Porque en la medida que ustedes estudien, en esa medida ustedes van a poder enfrentar los casos que se les presenten en la práctica. Así de plano. No va a ser de otra manera. Si ustedes le fallan a una persona, van a ganar experiencia poco a poco, sí. Pero es que se trata de tener un buen prestigio, se trata de hacer un buen trabajo, se trata de que ustedes estén bien en su conciencia. No estudien solo por estudiar, no por ganar el examen, no. Si pueden profundizar más, profundicen, lean libros. Yo estoy tratando de explicarles lo general para que el día de mañana no lleguen como iba a la calle, que yo de prueba no sabía ni pito. A mí nadie me enseñó nada sobre la prueba. De ninguna. Y el autoral de todo proceso. De nada me sirve a mí saber las fases de un proceso si a la hora de ofrecer pruebas yo no sé qué es lo que tengo que ofrecer. Yo lo que voy a tratar de explicarles en este curso. Entonces, les ruego, profundicen, compañeros. Prueba pericial. ¿Alguna pregunta? Chicos. No, Lick, muchas gracias por sus consejos. Concepto, sigamos leyendo, por favor. Prueba pericial, concepto, es la actividad de personas con ciertos conocimientos técnicos llamadas peritos para comprobación y explicación de hechos controvertidos que requieren de estos conocimientos especiales para su comprobación y explicación. Es la que se produce de los dictámenes de los peritos en la ciencia o en el arte sobre el que verse su pericia. Bueno, sigamos leyendo. Fíjense una cosa, lo importante acá es que se producen los dictámenes de los peritos en la ciencia o en el arte sobre verse su pericia, es decir, sobre el estudio que ellos han hecho, ¿ya? Por eso empecemos con el concepto de la actividad de personas con ciertos conocimientos técnicos llamados peritos. Se les llama peritos porque estos han sido declarados como peritos por el juez. Comprobación y explicación de hechos controvertidos que requieren de estos conocimientos especiales para su comprobación y ampliación. El juez sabe de derecho. Si Iuria Novit Curia, al principio, el juez sabe de derecho. Ustedes van a la biblioteca de la facultad y van a ver que hay una pequeña placa, una placa no tan pequeña, que dice Iuria Novit Curia.
el juez sabe derecho, es lo que significa. Pero no significa o no quiere decir que el juez tenga que saber todo. El juez tiene necesidad de que le expliquen también, de entender o tratar de entender ciertos hechos. Y muchas veces estos hechos conllevan, pues definitivamente, que alguien le explique ciertas cuestiones técnicas que no son parte de nuestro conocimiento. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, una construcción, pues si alguien me dijo que es una zapata, yo sí sé que es una zapata, pero de ahí en más, yo no sé qué más elementos lleva una columna. ¿Cómo se hace una columna redonda? Yo qué sé. Yo necesitaría de un técnico que me explicara eso en el ámbito civil, ¿verdad? Entonces va a depender del caso que se trate. Así vamos a necesitar de un perito que nos explique pues, qué es lo que sucede, cuándo está bien, cuándo está bien. Naturaleza jurídica. Otra vez. Ya. Naturaleza jurídica. La actividad del juez en el proceso probatorio se integra por dos factores: la percepción del hecho a probar y la deducción de su existencia o inexistencia. Para la percepción se vale de sus sentidos y para la deducción de sus conocimientos. Si la prueba es directa, reconocimiento judicial. Percibe el hecho a probar sin necesidad de un hecho intermedio. Si la prueba es indirecta, además de percibir el hecho intermedio, documento dictamen de expertos, debe realizar un juicio lógico deductivo para esto necesita el conocimiento necesario que sirva como herramienta del mismo, pero el juez no puede saber todo, pues los juicios no siempre son los aspectos jurídicos simplemente, sino de hechos técnicos no jurídicos. Ante esta situación, para percibir lo que realmente es objeto de prueba, es necesario que intervenga un tercero con conocimientos técnicos especiales que asista perito, cuya actuación será de asistencia y de esta el juez saca su propia conclusión. La función de este medio de prueba es aportar reglas, no hechos, para que de estas el juez deduzca la verdad, por lo que es un medio integrador a la actividad del juez. Es un medio de prueba personal. El instrumento de la convicción judicial es una persona, en este caso, un tercero. Lo primero es que es un medio integrador de la actividad del juez, ¿ya? Pero sí, la verdad. Y esto tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Que si la prueba es indirecta, se va a necesitar de un documento de expertos, dictamen de expertos. Esto aquí quiere decir que va a haber un informe y este dictamen tiene que ser rectificado por el experto o el perito, ¿ok? Sigamos leyendo. Si tienen alguna pregunta, me cuentan. Dele. Necesidad del perito. Al juez debe exigírsele conocimiento de las normas jurídicas. En algunas situaciones se requiere para la apreciación de un determinado hecho que se pretenda hacer probar en el litigio del auxilio de personas que poseen conocimientos especiales sin los cuales la comprobación del mismo resulta imposible. Alsina expone que los peritos pueden ser llamados por dos situaciones: para la comprobación de un hecho en la cual es necesario que emitan la opinión, y para la determinación de las causas y de los efectos de un hecho aceptado por las partes. Por lo regular, el perito no solo comprueba el hecho, sino también contribuye en su apreciación. En todo caso, se trata de colaboradores del juez que salvan una imposibilidad o suplen una determinada deficiencia técnica del tribunal. Deficiencia técnica quiere decir que no tienen conocimiento técnico, ¿ya? Van a suplir, van a coadyuvar para la consecución de la verdad. Es lo importante. Concepto de perito y requisitos para hacerlo. Alsina expone: el perito es un técnico que auxilia al juez en la constatación de los hechos y en la determinación de sus causas y sus efectos. Se puede decir, es que miren, si yo, por ejemplo, les decía, necesito saber una escritura pública, miren, no sé si han sabido ustedes de casos en que se han vendido ciertos bienes inmuebles
Incluso son inscritos en el registro general de la propiedad de esos registros o esas compraventas, y se hacen a través de una escritura pública llenado el registro de ley, y dice, ahí está la firma, ¿verdad? Pues resulta que entonces hay un perito, hay un especialista que se llama grafotólogo, que hace un estudio de grafotecnia. Perdónenme, yo no sé distinguir si una firma es o no es real. El grafotólogo sí. Ahí él va a emitir un dictamen a través del cual va a indicar si la firma corresponde o no corresponde a la persona que supuestamente ostentaba el derecho de propiedad y que vendió los mismos. Miren qué importante. Porque si no tuviéramos ese tipo de peritaje, pues déjenme decirle, aquí lo han vuelto un desmadre. Lo han intentado, lo han hecho muchas veces. Quiero decirles que han habido incluso detenciones por personas que se han dedicado a ese tipo de cosas. Yo supe de una banda que incluso amenazaba, lograban hacer esas cuestiones, mataban a la gente, incluso eran, mira, nunca una cosa muy seria. Pero se constató que por medio de estudios grafotólogos, que los instrumentos eran nulos, pues padecían de vicio, no había habido voluntad, no habían sido las personas quienes habían firmado esos documentos. Por eso es necesario, ¿ya? Por eso tenemos que entender la importancia de un perito y cuándo puede ser llamado. Si ustedes pueden estudiar aparte, porque esto estoy hablando de forma general, como les dije, podemos ver los tipos de peritajes civiles que pueden existir. La grafotecnia es uno, nada más. ¿Ok? Concepto de perito y requisitos para hacerlo, por favor. Alcina expone peritos técnicos que auxilia al juez en la constatación de los hechos y en la determinación de sus causas y sus efectos cuando media una imposibilidad física o se requieran conocimientos especiales en la materia. WASP lo define, es la persona que sin ser parte emite con la finalidad de provocar convicción judicial en un determinado sentido declaraciones sobre datos que habían adquirido ya índole procesal en el momento de su captación. De acuerdo con este concepto, se puede determinar que la pericia es un medio de prueba personal en los que el instrumento judicial es una persona. Se diferencia del testigo en que éste conoce los hechos antes del proceso y declara sobre hechos que accidentalmente conoció. El perito conoce los hechos cuando el proceso ya está iniciado y es un experto con conocimientos técnicos. Al testigo se le examina por el conocimiento de los hechos, el perito aplica su ciencia y arte. Ambos emiten juicio lógico, pero el testigo es de acuerdo al conocimiento, el del perito es ilustrativo. En relación al intérprete, este no aplica conocimientos técnicos, sino que se limita a traducir lo que escucha sin emitir opinión. En cuanto a los requisitos para ser experto, la ley no indica ninguno en especial. Señor, ya se me adelantó usted, yo sé por dónde va este hombre. Pero sí, dése cuenta que hay diferencias y hay que tenerlas bien claras. Empezando porque para ser perito debe ser nombrado por el juez. Y las diferencias son bien claras. Aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, objeto de la pericia, sigamos leyendo entonces. El examen de la pericia versa sobre los datos procesales con respecto a los cuales el juez necesita cierta apreciación o enjuiciamiento. Este examen debe ser producido ya sea a instancia de parte o a instancia del propio juez. Toda pericia extraprocesal no tiene valor probatorio. Por eso, WASP expone que lo esencial es el carácter de procesal o el encargo probatorio o el encargo judicial que hace el juez al perito para obtener dichos datos. En algunos casos la prueba pericial es voluntaria, en otros casos la ley lo manda.
Para proponer esta prueba, la parte que la solicite debe indicar con precisión los puntos sobre los cuales versará la misma. Luego de la solicitud, el juez oirá por 2 días a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. Ojo, como siempre hablamos, el perito es nombrado por el juez, puede ser voluntario, sí, pero por lo regular necesitamos que el juez establezca que lo requiera. En términos generales, en la práctica se proponen los peritos, sí. Sí, hay peritos que se proponen, ¿verdad? Pero tiene que ser el juez quien lo nombre. O sea, si no tienes el nombramiento, no es perito. Designación de peritos. Aquí vemos cómo. Otra vez me pasé, perdón. Veamos. Designación de los peritos. El problema que se presenta es que cada parte propondrá a su perito lo que le dé la veracidad de la prueba, pues tendría dictámenes opuestos. Por ello, la ley le permite al juez nombrar un tercer perito. La designación de los peritos será al mismo tiempo en que proponga la prueba. En 5 días los expertos aceptarán el cargo. Si no los aceptaren, la parte podrá nombrar una vez más peritos bajo apercibimiento de nombramiento de oficio. Los peritos podrán ser recusados por las partes en 48 horas de notificados por las mismas razones que los jueces. Eso es la LOJ, es lo de los motivos de la recusación en la LOJ, ley de ordenamiento judicial, ¿sí? Y solamente las partes podrán recusar a los peritos que no hubieran nombrado por causas posteriores al nombramiento. La recusación se resolverá en incidentes, los cuales no serán apelables. Para que la prueba sea viable, si el experto no aceptar el término indicado, la parte a quien le corresponde puede una sola vez proponer nuevo experto. Si no lo hace, la designación le corresponde al juez. Luego de designados los expertos y de estar eliminadas las incompatibilidades, el juez dicta una resolución que debe contener: primero, confirmación del nombramiento; segundo, los puntos sobre los cuales versa; tercero, plazo en que decide rendir el dictamen, según el artículo 167 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién le llama 167? Porque me interesa que se den cuenta cómo es esta cosa. Artículo 167, auto de recepción de la prueba. Llenado los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el juez dictará resolución que deberá contener: 1. Confirmación del nombramiento de los expertos. 2. Fijación de los puntos sobre los que deberá versar el dictamen. 3. Determinación del plazo dentro del cual deberán rendir los expertos su dictamen, pudiendo exceder del término ordinario de prueba. Ojo. Sigamos viendo, facultades de los peritos. Aquí estamos claros sobre qué versa. Facultades de los peritos. Si tienen dudas, me preguntan, por favor. Los peritos no pueden salirse de su dictamen de los puntos que en resolución el juez indicó para determinar en su dictamen. Los peritos pueden recabar informaciones de terceras personas, aunque dichas informaciones, si provienen de personas a quienes les consten, los hechos no tienen fuerza probatoria. Dictamen. Aquí viene lo interesante. La preparación del dictamen envuelve una serie de actividades de los peritos que dependen de la diligencia que pongan en el cumplimiento del encargo. Tienen amplitud para su trabajo, por lo que pueden encomendar a otro la realización de ciertos actos. El código tampoco impide que los peritos trabajen juntos, pudiendo rendir su dictamen en una sola declaración. Artículo 15 del Código Procesal Civil y Mercantil. El tercer... ¿Sí, Burke? Sí, por favor. El tercer perito no debe tener una función directora. Si la labor de los otros dos es buena. Los otros dos es buena, incluso se puede adherir a sus conclusiones. Si el dictamen es sobre puntos no ordenados, el juez debe regresar y orden que se realice nuevamente. Hay un tercer perito, o sea, siempre por lo regular cada parte va a proponer un perito, es lo que hemos visto hasta el momento. Pero el juez puede ordenar un tercero. Incluso puede ser que se nombre un perito primero. El peritaje de la otra parte dice
dicen, no, no es así. El tercer perito puede ser nombrado posteriormente. Porque lo que busca el juez es determinar, bueno, a quién le existe el derecho y quién le existe la razón. ¿Ok? Fuerza probatoria. Licenciado, disculpe una consulta. Obviamente. En este caso, los tres peritos emitirían dictamen. Cada uno de los peritos tiene que emitir dictamen. Muchas gracias. Fuerza probatoria. El dictamen rendido por los peritos, el juez sacará su propia conclusión. Esto quiero que lo leamos mejor en el artículo 170. Artículo 170. Valor probatorio. El dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso. Des en cuenta, esto no es vinculante. El juez lo va a razonar, lo va a valorar según una sana crítica. Es decir, aplicando la lógica, su experiencia y la psicología. ¿Ya? No es una prueba legal y tasada. Ojo con eso. Horario de los peritos, 171, si me lo pudieran leer, por favor. Artículo 171. Honorarios de los expertos. Los honorarios de cada experto serán pagados por la parte que lo nombró o en cuyo nombre lo hubiere designado de oficio el tribunal, y los del tercero por ambas partes en igual proporción. El juez prevendrá a cada parte que deposite los honorarios correspondientes, así como la suma necesaria para gastos, los cuales calculará el juez prudencialmente, según la naturaleza del dictamen y trabajo que exija. En cuanto al tercero, la parte a quien interese la diligencia deberá hacer el respectivo depósito. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas. En pocas palabras, cada quien paga el perito y si hay un tercero, lo pagan las partes. ¿Dudas hasta acá sobre el peritaje? ¿No? Compañeros. Hoy me he quedado un tanto asustado porque supuestamente la clase tiene 214, por ahí andamos como por la mitad. Espero que, bueno, se reiteren por ser viernes, pues ni modo, yo ya di el punto. Voy a dejar aquí la clase, los miro el día miércoles. Por favor, ustedes sí estudien, traten de profundizar estos temas, ¿verdad? Y desde ya estoy para servirle, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Todo muy bien, muchas gracias, Lick, le agradezco, pase feliz noche. Bueno, señor, feliz noche, ha sido un gusto. Gracias. Feliz noche, Lick. Disculpe. Gracias, licenciado. Feliz noche. Quería preguntarle, para la segunda retrasada es que ya nos podemos asignar con usted, ¿verdad? Pues yo no me imagino si usted ya está asignado o no, tendría que hablar con los ojos. Mire, ese tema no le voy a mentir, mi hermano, lo manejan mejor los auxiliares. Si quiere, escríbale a Ricardo o a Mauricio, ellos le pueden decir, porfa. Ah, va, está bien. Gracias. Gracias, pásame noche. Licenciado, disculpen. Yo tengo una duda.